Seguimos pendientes de la actualidad económica en un día en el que la sesión bursátil europea ha cerrado en tono negativo. El IBEX 35 se ha dejado un 1,8% hoy en la sesión, 151 puntos de retroceso, 8.380 enteros. El DAX, un 1,35% es lo que ha retrocedido en la sesión, 15.263 puntos, alejándose cada día un poquito más del nivel de los 16.000 que veíamos no hace tanto. El FTSE de Londres recorta medio punto porcentual, el K40 un 1,25% y el Mittel italiano un 1,39%. En un día en el que de nuevo están pesando ese sentimiento negativo respecto al avance de la nueva variante sudafricana Omicron, y también en un día en el que escuchábamos y recogíamos los distintos mensajes por parte de algunas farmacéuticas que ya se están posicionando en sus estrategias de cara a atacar esta variante. El Dow Jones, mientras tanto, si miramos a la sesión estadounidense, el Dow Jones está avanzando un 1,9% en 34.669 puntos. El Standard & Poor's 500 también se nota avances del 1,5% en 4.580 puntos, y el Nasdaq ahora mismo con un rebote del 0,76% en 15.369 puntos. Con esta referencia, ahora ya sí, saludamos a nuestro compañero José Ricardo Rangel para saber cómo está ahora mismo la bolsa mexicana. José Ricardo, muy buenas, ¿cómo tenéis allí vuestra sesión bursátil? ¿Qué tal, Marta, amigos? Pues aquí estamos en terrenos positivos. El índice de precio y cotización está sobre las 50.000 unidades, 50.864 unidades, como podemos ver. La parte, sobre todo, de crecimiento respecto al día de ayer es de 1,71% de terrenos positivos. Principalmente las bajas las tenemos en Cementos Chihuahua, muy pequeñas, obviamente, con 0,72%. Y vaya, cabe resaltar, y ya lo habíamos comentado aquí en el programa, de esta parte de la aerolínea. Creo que, el día de ayer platicamos un poco al respecto sobre la penetración de esta variante, y que tendríamos que esperar cerca de 2 semanas para poder ser más certero en los análisis de los especialistas en el tema de salud. Y bueno, pues esto lo tomó el mercado como positivo. Volaris, que es la aerolínea que ya hemos dicho que estaba con un muy gran ajuste, una tendencia de hecho a la baja, el día de hoy pues cotiza en terrenos positivos, y en terrenos positivos en 5,28% con respecto al día de ayer. Por otro lado, Grupo Infra con 4,62 a la alza, y finalmente la parte de medios de telecomunicaciones con Televisa con 4,40 a la alza. La recuperación también cabe mencionar que en la parte financiera con Grupo Financiero Banorte con 4,08 a la alza. Y pues la verdad es que muy contentos de tener a nuestro invitado, porque vamos a estar otra vez de finanzas verdes, y pues vaya, muchos temas, sobre todo la parte de vivienda, vamos a hablar al respecto, si nos haces el favor, Marta. Así es, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Ernesto Infante, él es fundador de Greenalytics. Con él vamos a hablar de biodiversidad en la Banca Central Mexicana, en el Banco Central. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo este rato, Ernesto. Marta, es un placer, a tus órdenes. Una buena tarde en España. Ernesto, teniendo en cuenta que las finanzas sostenibles están en el foco de forma constante, y la celebración de la cumbre climática en Glasgow, que cerrábamos las conclusiones no hace tanto, ¿cuáles han sido las principales conclusiones de esa COP26? ¿Cómo lo consideras, éxito o fracaso? Gracias, Marta. Mira, yo creo que hablar de éxito o fracaso sería un poco delicado. Yo creo que hay claroscuros, como se ha venido viendo en las últimas semanas después del cierre del 13 de noviembre. Me parece que lo más relevante en materia de la COP, dada la expectativa que se tenía en el marco de lo que se especuló desde el 2020 que se cancelara la COP por pandemia, era el tema del financiamiento. Me parece que dentro de lo resaltante, en lo positivo, está el tema de los compromisos que se buscan enmarcar hacia 2024, una conversación de duplicar recursos para la mitigación de manera muy ambiciosa, ya con algunos paquetes que se están buscando como delivery. No obstante, sigue siendo una conversación insuficiente, dada la crisis y la emergencia climática. Me parece que otro tema bueno del financiamiento es que ya se habla de recursos para adaptación, inclusive se alcanzan $350 millones para un fondo de adaptación. Recordar que la adaptación ha sido la rezagada en materia de lo que viene en el argot climático y las finanzas climáticas se le llama mitigación y adaptación.
que adaptarnos es ser más resilientes y justamente las economías emergentes son las que más lo padecen. Y tenemos una brecha de entre el 90% al 10%, es decir, 90% para mitigación, 10% para adaptación. Entonces busca rebalancear estos fondos. Creo que esos son los aspectos positivos y por supuesto hablar del artículo 6 que nos habla del mercado de carbono. Ya por fin en el acuerdo de Glasgow se logra establecer las reglas, que sin duda habrá muchos pendientes a las futuras COPs, pero ya se tienen las reglas claras del juego del mercado de carbono y no carbono, en el marco de poder ya ir evitando estas doble contabilizaciones que habrá que ser muy precisos en las jurisdicciones y cómo se van definiendo estas normas. Pero ya se alcanzó ese nuevo acuerdo que pareciera era un fracaso de la COP en Madrid porque no se había alcanzado y ya en Glasgow se logra. Y creo que dentro de lo malo, que también hay que mencionarlo, es que no se logró hacer un compromiso de desfasamiento completo del carbono o del carbón, principalmente por los Estados Unidos y por la India, lo cual fue un tanto sorpresivo en el marco de una llegada de la administración del presidente Biden, donde tuvimos dentro de lo malo esa salida de un acuerdo que se buscaba ya hacer un phase out del carbón y también una poca ambición en materia financiera por parte de los Estados Unidos hacia impulsar recursos de lo que le llamamos los daños o las pérdidas ya efectuadas por los efectos del clima. Entonces quedan muchos pendientes en alfileres que habrá que ir siguiendo de cerca. Y creo que también algo muy relevante son las futuras COPs. Tendremos una COP en Asia en 2 años, la siguiente es en África. La de África en Egipto pues, va a enmarcar muchísimo en temas de adaptación y los fondos de los daños. Y luego tenemos la COP en un país superpetrolero como Qatar, en donde habrá que ser muy cuidadosos de ver los tintes políticos. También creo que algo relevante ha sido los temas transversales, ¿no? Ya hablar de derechos humanos, de temas de género, ver las juventudes, ver 100,000 personas reunidas en Glasgow marchando con unas voces que creo que cada vez son más importantes y relevantes y que logran inmiscuirse en estas tomas de decisión. En el marco de México me parece que poco hay que decir, se ha perdido un liderazgo importante en materia de lo que se venía trabajando desde el Acuerdo de París. Hemos mencionado ya en previas entrevistas que México redujo una línea base y mantuvo los mismos compromisos. Algo que es importantísimo para la futura COP es ese compromiso de fortalecer los NDCs, los compromisos nacionalmente determinados, previo a ese rebalance que habría que hacerse en 2023 y justamente con base en este trabajo de los países y sus compromisos, establecer monetariamente cuáles son los recursos que se necesitan para que en el 2024 se tenga ya un paquete económico relevante que pueda dar fuerza a esta lucha contra el cambio climático. Esos serían mis comentarios, Marta, de un tema muy complejo y que tiene muchos tintes, donde yo no podría darte un éxito o un fracaso. Creo que falta mucho por hacer, pero hay avances. Oye, Ernesto, a ver, tenemos aquí en México, pues estamos viendo la parte precisamente del Banco Central, todas estas decisiones, los nombramientos que se han hecho. Sin embargo, pues vaya, el Banco Central sigue con sus actividades y pues tenemos conferencias sobre biodiversidad, retos medioambientales, sobre todo para el sistema financiero. Platícanos un poquito al respecto. Les agradezco muchísimo el espacio. Poco se habla, la comunicación de los bancos centrales siempre es más cuidadosa, ortodoxa. Y hay que señalar con toda claridad que este es el evento más relevante del año en México en materia de finanzas climáticas, pero sobre todo que ya se habla del capital natural, que hablamos ya de los riesgos acerca de las pérdidas en materia de medio ambiente y biodiversidad. El Banco Central lleva a cabo el segundo evento relevante en esta materia. El primero lo hicimos en diciembre del 2019, muy enfocado a los riesgos climáticos y sus finanzas y los riesgos hacia la estabilidad. Y hoy migran en una discusión que se ha vuelto muy relevante igualmente en el tema de la biodiversidad. Recordar, Ricardo, México es el cuarto país del mundo entre los 17 más biodiversos. Es un país mega diverso. Hablando de mega biodiversidad, estamos hablando de que México es el cuarto lugar del 70% de las especies conocidas en el planeta. Entonces no es menor, y justamente los bancos centrales y supervisores están ya en una agenda en el marco de la red de bancos centrales y supervisores, la NGFS, donde también está el Banco de España, muy involucrado, en esta parte de ya tener un grupo de trabajo enfocado a biodiversidad, al capital natural, y todo lo que lleva
en tareas, poder entender un poco más lo que la ciencia y los científicos han estado señalando durante las últimas décadas en materia de las grandes pérdidas que se tienen por deforestaciones, por los impactos en quitar manglares, por el crecimiento desordenado y poco cuidadoso de las ciudades y las manchas urbanas, por la contaminación del aire, del suelo, de la pesca no sostenible, etcétera. Esas son pérdidas económicas importantes en la cadena de valor que por ende llevan a una inestabilidad potencial financiera. Lo que tú mencionas de los bancos centrales y en el marco de México que tenemos un cambio de administración al cierre de este año, me parece muy relevante las señales de la autonomía. Afortunadamente los bancos centrales en la orbe, y la mayoría de los cuales están, si no es que el 100% en esta red de bancos, que son más de 100 bancos, son autónomos. Esto nos permite evitar los cortoplacismos políticos de la política pública y nos permite tener una visión de mucho mayor largo plazo, que es la que se tendría que tener en este argot. Y en esta conferencia, Ricardo, que se llevó a cabo desde el 30 hasta el día de hoy, en vivo lo pueden ver en el portal del Banco de México, me parece muy relevante lo que se plantea ahí por parte de los propios autoridades y supervisores y reguladores, y también la academia, empresas, bancos de desarrollo multilaterales nacionales de diversas regiones desarrolladas y subdesarrolladas, en un tema muy importante que es cómo promover sobre todo la transparencia. Tenemos ya la creación de un nuevo grupo de trabajo, que es el TNFD, que se busca de las divulgaciones acerca de los temas de la naturaleza y cómo catapultar esta información en métricas y objetivos para desarrollar productos también financieros, y las empresas empiezan a reportar, y quizás la banca, pensando en temas de crédito, puedan ir conociendo los riesgos de prestarle o no a una empresa que pudiera tener prácticas no tan amigables con el medio ambiente en países como México u otras economías emergentes con un Estado de Derecho débil, ¿no? Entonces me parece muy relevante lo que marca este evento, las señales que envía, y sobre todo también hablar de los instrumentos económicos que ya están en el mercado que habría que potencializar. Por ejemplo, históricamente hemos tenido bonos catastróficos, que son bonos de deuda para mitigar algunos efectos en países que generalmente padecen no solo efectos del clima, sino también otros como pueden ser los sismos. Tenemos seguros paramétricos ya para las costas de arrecifes y corales, en el caso de México, y existen muchas otras posibilidades y marcos de referencia que en esta conferencia se han estado discutiendo, y yo sugeriría darle seguimiento y ver qué es lo que sigue de ahí, y me parece que el Banco Central deberá seguir trabajando. Ya la gobernanza del Banco Central se logró reformar hace poco, ya cuenta con una oficina institucionalizada en materia de gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos, y es muy relevante para que se dé continuidad a estos trabajos y las áreas de estabilidad financiera y sustantivas puedan irlo tomando en cuenta. Entonces, este evento es muy, muy relevante, y creo que esas son las señales que habría que seguir cada quien que esté desde su terreno, en el sistema financiero, como las empresas. Marta, y sobre todo, como acaba de comentar Ernesto, bueno, pues aquí en México seguimos con este tema de la gobernanza, que vaya, esto nos da mucha tranquilidad, sobre todo en el tema de sustentabilidad y de manejo de finanzas verdes. Cabe mencionar que el día de hoy, Marta, amigos, ahí en España, pues vaya, se nombra precisamente a Luis Antonio Ramírez como responsable de la banca de desarrollo aquí en México. Dos instituciones que son Nacional Financiera y Bancomext, pues bueno, van a estar con nuevo comando, y bueno, cabe mencionar que de aquí pues surgirán nuevas empresas que pudieran llegar a cotizar hasta en la bolsa, y precisamente quería hacerte una pregunta al respecto, Ernesto. Estamos viendo recientemente ARA Vivienda, que hace muchos años pues tuvo temas vivienderos, creo que fue la menos afectada, pues hoy ya coloca un bono verde. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? ¿Cuál podría ser el análisis? Gracias, Ricardo. Pues mira, muy buenas noticias dentro del, yo diría, no tan buen performance, comportamiento del sector de la vivienda. Es un sector sin política clara ni una visión de largo plazo. Se cortaron muchas de las iniciativas que se venían trabajando desde el Policy Mix. No obstante, las empresas, yo quiero reconocerle muchísimo a Consorcio ARA la labor que ha venido realizando históricamente. Sí, como tú bien comentas, tuvimos una crisis inmobiliaria por el lado de la oferta en 2013, por aquel control social formal que fue constituir los polígonos de contención urbana, y muchas empresas, incluida ARA, casi colapsan al nivel de quebrar. Se logró reestructurar y ha ido resurgiendo de manera brutal.
Y es un viejo conocido mío, formé parte de un banco de desarrollo en donde desarrollamos productos financieros para vivienda verde como Ecocasa. Y Ara siempre fue un actor relevante, muy interesado en poder mejorar y ser más sostenido. Hoy Ara ya emite un bono verde, el tercero, más bien el segundo como verde per se, después de CADU. Sabemos que Vinte ya ha sido emisor, pero más en el enfoque sostenible, mezclando lo verde con lo social. Y me da mucho gusto saber y decir que son como exalumnos de Ecocasa. Es decir, en este desarrollo de mercados, y tú, como bien comentas, estos cambios de administración en los bancos de fomento son los catalizadores del mercado, generalmente en las economías emergentes. Y hoy Ara hace una emisión por 1.500 millones de pesos para financiar 100% vivienda sostenible, que tendrá que certificarse, ya sea con un sello de Ecocasa, que es un sello nacional, o con un sello como puede ser el de EDGE, del IFC, siempre buscando una mitigación de al menos 20%. Ellos hablan de poder alcanzar hasta un 25% de reducción de emisiones, al menos en el CO2 equivalente, es decir, de la reducción de los consumos energéticos. Entonces me parece muy relevante y muy buena noticia, Ricardo, y esperaríamos que como efecto dominó en el mercado de capitales, las empresas que sean públicas y las no públicas igualmente vayan tomando nota. Yo creo que también hay que hablar de la regulación. La regulación en este país muy débil en materia de eficiencia energética para edificaciones, porque está vigente pero no se cumple. Tendrá que ir tomando más voz y darle una pauta y una nota quizás a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en qué hay que hacerlas valer, porque esto va a ayudar a las empresas a mejorar sus líneas base, a desarrollar un mercado de tecnologías. Entonces creo que estas emisiones y estas señales que manda el mercado son muy relevantes igualmente en materia de los criterios ASG, es decir, ya los inversionistas no quieren proyectos e invertir en empresas que tengan portafolios no alineados. Entonces me parece que vamos a ver una revolución poco a poco en materia de lo que se viene dando con los fondos de pensión regulados ya con ASG. Y bueno, esperemos que Ara pueda certificar muchísimas empresas, viviendas, y vayamos contribuyendo hacia el parque habitacional en un país que construye al menos 300 a 400 mil hipotecas formales al año. Finalmente, Ernesto, estamos pasando por parte de los bancos, bueno, tienen apetito precisamente para colocar este financiamiento, estas hipotecas. Vamos a tener esta revolución por parte de las vivienderas, más formalización con todo este acogimiento de las políticas ASG. Sin duda. Mira, el detonador principal hoy en los criterios para las empresas son los criterios ESG, que ya en un mercado globalizado cada vez toman mucho mayor peso. Me parece que lo que acabamos de mencionar del Banco Central, la red de bancos centrales, que está también inmiscuida la Comisión Nacional de Bancos y Valores, igualmente van a empezar a buscar regular la parte de transparentar lo que está sucediendo en las operaciones de las empresas. Y todo esto al final del día va alineado con los temas medioambientales, como lo pueden ser los mismos criterios. Entonces yo creo que esos son los principales detonadores, Ricardo. Y también no olvidar que, como yo mencionaba en el tema de la COP, de estas voces de las nuevas generaciones, ya la gente está demandando cosas diferentes, el mercado cada vez está más sensibilizado, entonces ya no podemos seguir ofertando edificaciones en general que no cumplan con mínimos criterios en zonas climáticas como las zonas en el país como México, que ya requieren otro tipo de tecnologías, otro tipo de desarrollos. Yo invitaría también a que la banca de desarrollo nacional retome esa promoción y ese liderazgo que tuvo durante tantos años y se puedan empujar igualmente políticas públicas incentivadas por la parte de la autoridad gubernamental, entendiendo que somos un país con una masa salarial inmensa, para la base de la pirámide, donde contamos con hipotecarios públicos como Infonavit y Foviste, que podrían contar con ciertos tipos de apoyos o subsidios para que los desarrolladores puedan catapultar y despuntar tecnológicamente con mejores productos. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, pero las lecciones ya están aprendidas. En México ya logramos inclusive hasta construir casas pasivas, que son estas viviendas altas en eficiencia energética de hasta un 90%. Entonces creo que ya lo demostramos. Falta un poquito, yo creo, la voluntad del compromiso, y las empresas están ahí. La manufactura se puede traer de manera muy rápida y los precios se abaratan en cuanto se desarrolla ese mercado. Yo daría ese mensaje y creo que Ara lo entiende porque ya lo hizo. Ara lo entiende porque ya lo ha desarrollado, ya tiene los equipos técnicos de cómo desarrollar, supervisar y construir.
La gente igualmente ya le pide a ARA este tipo de proyectos. Además, ARA está en zonas climáticas muy interesantes, donde ya no puede construir como construye en la Ciudad de México un proyecto en Acapulco o un proyecto en el Caribe, en Tulum, en Quintana Roo, en Yucatán. Entonces, yo creo que también el lado de la demanda cada vez es más conocedor y exige más, pero es la oferta, Ricardo, la que tiene que ser empujada y de manera también más regulada, más controlada formalmente por la parte del gobierno y la autoridad, pero también con alineación de incentivos, que es lo que ha faltado un poco en este lado. Ernesto, pues muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos, como siempre, en Visión Global. Muchas gracias por esa reflexión, sobre todo en un momento en el que, bueno, ya no solo en la COP26, más allá de la cumbre climática, seguimos asistiendo, ¿no?, a la importancia de todos estos factores de la ESG, ¿no?, de cada uno de los integrantes, de cada una de las letras que componen ese concepto. Más allá del medio ambiente, también el componente social y de buena gobernanza de las compañías es fundamental. Muchísimas gracias, como siempre, Ernesto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Marta, es un placer. Gracias, Ricardo. Pues Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Conectamos de nuevo contigo con México mañana. Gracias, Marta, gracias a todos, gracias, Ernesto. Nos vemos mañana. Hasta luego. Nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.